Bien, lo hemos dicho durante todo el programa, el espíritu de este capítulo en particular es la COP28 y es por eso que ya estoy junto a Gianfranco Marcone, porque el invitado de hoy es, yo creo, la persona que más sabe al respecto acá en nuestro país. ¿Cómo estás, Gianfranco? Bien, ¿y tú, Natalia, cómo estás? Bien, muy bien. Qué bueno, quizás es la más indicada para hablar de la COP28 que ya se comenzó a vivir el jueves de la semana pasada, sabemos, en Dubái. Exactamente. Y justamente trajimos, creo que calza precisamente como agente de cambio, creo que como persona, pero también por el cargo que ella tiene, que es la ministra de Medio Ambiente, Maysa Rojas, está acá con nosotros. ¿Cómo está, ministra? Ministra. Un gusto, muchas gracias por invitarme y encantada de poder conversar sobre importante evento del año. Oye, y se está subiendo al avión. De hecho, acá, están las maletas allá atrás y el avión está esperándonos un poquito más allá. Exactamente, tenemos que explicitar que justamente la ministra da esta entrevista así rapidito. Muchas gracias, ministra, por darse el tiempo y bueno, ahora rumbo a Dubái, ¿no? Sí, Natalia. Bueno, para comenzar un poco a introducir, ministra, COP número 28, ¿cuáles son sus sensaciones antes de participar en este gran evento y qué esperamos quizás desde el punto de vista de Chile que podamos tener resultados en este gran evento? A ver, la conferencia de las partes, o COP, tiene un espacio que son las negociaciones, pero también tiene un espacio gigante para movilizar las agendas de los que tienen voluntad de movilizarse, ¿ya? Son dos espacios que son complementarios e importantes. Con respecto a la negociación, que es donde yo voy en mi rol de ministra y representando a Chile, yo diría que hay cuatro temas, no son los únicos, pero cuatro temas. Ya. Uno, recordemos que el año pasado Chile y Alemania ayudaron a resolver un tema muy complejo que fue pérdidas y daños, los impactos irreversibles del cambio climático. Y en la COP se decidió que se iba a crear un fondo para pérdidas y daños y eso fue un éxito, quedamos todos muy contentos. Y el detalle acá fue el siguiente, y es que había muchos países que pedían tomemos la decisión política de crear un fondo de pérdidas y daños y veamos los detalles después. Claro. Durante todo este año se trabajaron esos detalles y entonces lo que esperamos es que ahora concluya todo esto. Se tomó una decisión, se crea un fondo, aquí están los detalles y que los países lo adopten. Así que lo primero es como cerrar ese trabajo en la cual obviamente a nosotros nos importa especialmente porque jugamos un rol importante en que se lograra eso. El punto 2, 3 y 4 se refiere que este año, 2023, hay un elemento del Acuerdo de París muy importante que se realiza por primera vez, una cosa que se llama el balance global. Acuerdo de París tiene objetivo limitar el calentamiento, muy por debajo de los 2 grados y hacer los esfuerzos para limitar los 1,5. ¿Cómo se logra? Cada país se compromete con un documento que se llama NDC y la única cosa vinculante es que cada país tiene que comprometerse, lo tiene que revisar cada 5 años y en esa revisión tiene que ser más ambicioso. Ese se llama el loop de ambición. ¿Cómo ayudamos para que los países cada 5 años revisen y digan, ya, oye, hay que ponerse más ambiciosos? Con un proceso que se llama el balance global, que ocurre entre medio, en que vamos a mirar cómo vamos a sumar manzanas con manzanas, peras con meras, mangos con mango, como le quieran poner. ¿Para qué? Para ver cómo estamos. Respuesta es cómo estamos, más o menos nomás. ¿Hemos avanzado? Sí. Lo importante es que nos ayude a corregir el rumbo. Y es primera vez que se hace ese proceso, que es una pieza fundamental del Acuerdo de París este año. Entonces queremos que ese balance mundial sea contundente, que tenga dientes, que nos ayude a hacer esa corrección de rumbo que necesitamos urgentemente. Por lo tanto, un balance mundial potente que nos diga hay que seguir mitigando, hay que seguir adaptándose al cambio climático. Terminan allá, emiten metano y es un potente gas de efecto invernadero. Hemos ingresado un proyecto de ley que quiere evitar que los residuos orgánicos terminen en los rellenos sanitarios y que los podamos compostar. Claro. ¿Qué significa para la vecina, el vecino, meterse a su casa, es verdad, a su cocina y que prontamente podamos ir los resultados, claro, los residuos vegetales, no tirarlos a la bolsa de la basura, sino compostarlos? Ese es un impacto del día a día. Muy concreto, muy al día a día en la cocina y que tiene un impacto en cambio climático y nos hemos comprometido en la COP.
Oiga, ministra, la quiero sacar un poquito de su papel de ministra de Medio Ambiente, pero siempre obviamente dentro de lo mismo. Usted es paleoclimatóloga. Sí. Hace muy poquito salió que este año es el más caluroso de los últimos 125.000 años. Es decir, así de brutal ese número. Sí. Y justo calza en un año en que también vamos a vivir una COP en que usted habla de esos 200 países que tienen que ponerse de acuerdo. ¿Qué significa que sea el año más cálido de los últimos 125.000 años? ¿Y cómo llegamos a tener ese resultado? Obviamente con la paleoclimatología. Sí, sí, efectivamente esos 125.000 años atrás se refiere al último periodo en que teníamos CO2 relativamente alto y por lo tanto temperaturas relativamente altas, con mucho menos hielo en los casquetes polares. ¿Ya? Esto es un ciclo que ocurre en esa escala de tiempo. 100.000 años, una cosa que uno no... Difícil incluso imaginarse qué significa eso, ¿verdad? Demasiado cero incluso. Y este año tenemos, lamentablemente, las concentraciones de CO2 en la atmósfera sigue aumentando y como tú bien decías, hemos vivido este año sumamente cálido. Va a ser el más alto desde el que tenemos registros instrumentales, termómetros, ¿verdad? Claro. Porque lo que tú mencionabas lo sabemos a través de estudiar el registro en el hielo en particular. Pero desde que tenemos termómetro también el más cálido, vamos a llegar muy cerca al límite de 1,5. 1,5. Claro, ¿significa esto que ya sobrepasamos el Acuerdo de París? No, no significa, pero es muy simbólico. Sí, que claro, porque solamente este año llegaría a 1,5, no el promedio. Exacto, claro. Pero es muy simbólico que por primera vez lleguemos a muy cercano a 1,5. Sí. Y quería mencionar, a propósito de que estamos hablando de paleoclima, de hielo, tuvimos el tremendo privilegio la semana pasada de estar con el secretario general de Naciones Unidas y el presidente Gabriel Boric en Antártica. De hecho, el secretario general de Naciones Unidas prácticamente se va de Antártica a la COP. ¿Para qué? Para visibilizar los impactos que ya estamos teniendo el cambio climático. Y aquí un pequeño paréntesis, es la primera vez que el secretario general va a Antártica. Y decide hacerlo con Chile. Podría haber ido con otros países, pero decide hacerlo con Chile y yo quiero decir que eso es un tremendo reconocimiento al liderazgo que ha tenido históricamente Chile en la acción climática. Sin duda. Ahora, ¿qué es lo que vimos allá? Porque en Antártica no hay nadie que esté contaminando, ¿verdad? Y sin embargo, las consecuencias se sufren desde allá. Sí. Esto nos muestra muy claramente de que el problema es global, llega hasta los últimos rincones del planeta, de esa manera, de alguna manera, como que Antártica es una víctima ya del cambio climático, y lo que ocurre en Antártica no se queda en Antártica, sino que también influencia al resto del planeta, porque hay corrientes oceánicas que ya hacen que los impactos que allá vivamos se sufran y lleguen al resto del planeta. Se extrapola, claro, a todo el planeta, sin duda. Ministra, se nos acaba el tiempo, también la dejamos que tome sus maletitas porque sabemos que hay hartos compromisos de por medio a propósito también de las ambiciones que tenemos todos frente a la COP, así que le damos las gracias, obviamente, por haber estado acá con nosotros justo antes de tomar el vuelo. Yo no sé, ya Franco, si tú quieres despedir a la ministra de alguna manera. Yo quiero que me deseen suerte. Suerte, al igual que el año pasado, en que me pidieron a mí, a Chile y a Alemania a negociar pérdidas y daños. Este año nuevamente nos pidieron algo. Esta vez estamos trabajando junto con Australia para lograr la nueva meta global de adaptación, así que deseenme suerte. Que siga siendo Chile protagonista entonces en esas negociaciones y ojalá se logren mucho más acuerdos, porque este año sabemos que es particular y necesitamos de aquí seguir despegando, por supuesto, en ese sentido. Ministra, muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias, que esté muy bien. Nosotros nos vamos a una pausa, ¿sí? ¿Me confirman de arriba? Nos vamos a la pausa, regresamos con más aquí en Agenda Sustentable.